Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en este día especial donde hay mucha información y además se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es cierto. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Espero que bien. Es importante lo que decís, ¿no? Una conmemoración que en Uruguay ya fue generando actividades en los días previos, pero el Día Internacional de los Derechos Humanos justamente se desarrolla en esta jornada que en términos informativos nos tiene mirando con mucha atención hacia la Cámara de Senadores, hacia el Senado. Exacto, porque desde esta mañana se desarrolla allí en la Cámara Alta la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lasso, por la decisión del gobierno de denunciar el contrato con Cardama por la compra de las patrulleras oceánicas. La jerarca mencionó informes de la Armada que reflejan gravísimas omisiones que permiten anticipar el incumplimiento definitivo del contrato con el astillero español. Pese a ello, cuando le preguntaron con insistencia si se va a rescindir el contrato o no, prefirió no ser categórica. Eso se lo preguntó mucho el senador interpelante, el nacionalista Javier García, que aseguró además que el Frente Amplio tenía la decisión tomada de cancelar el acuerdo desde antes de volver al gobierno y denunció también tareas de inteligencia, así dijo, y de espionaje realizadas por personal del Ministerio de Defensa Nacional en territorio español. Bien, esta es una de las noticias. Por supuesto tendremos amplio desarrollo, móviles en vivo y mucho más, pero hay otras cosas. Para muestra los titulares. Los bancos privados habían decidido modificar el cambio de horario de atención al público a partir del lunes 15 de diciembre. Sin embargo, algunos no aplicarán ese cambio para evitar disputas con el sindicato del sector. Hasta las 18 horas se desarrolló la elección de la Caja de Profesionales, donde unos 75.000 afiliados, activos y pasivos, fueron convocados para votar la futura integración del directorio. El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente firmó un convenio de cooperación con la Asociación Civil Familias Presentes para promover instancias de formación y acompañamiento destinadas a familiares de los jóvenes que reciben atención en el instituto. Según un informe de la Administración Nacional de Puertos, solo el 30% de las embarcaciones que se dedican al dragado está operativo. El director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini, recordó que hay otras 2 dragas, pero que una también está en reparación y la otra no tiene certificado de navegación. Este viernes se celebra la edición número 20 de los Museos en la Noche, que este año tendrá conciertos de Hugo Fatoruso, La Rueda de Candombe y Coralinas, entre otras actividades vinculadas al bicentenario del proceso de independencia de Uruguay. A más de una semana de las elecciones presidenciales en Honduras, que aún no tienen resultados concluyentes, la presidenta Xiomara Castro denunció que existe un golpe electoral en curso y aseguró que los comicios están viciados de nulidad. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en La Paz como parte de una investigación sobre una presunta apropiación de dinero del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios. Recuerden que toda nuestra programación también se puede seguir a través de sus dispositivos mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y que se puede escuchar mediante Uniradio por aire en el 107.7 de FM en Montevideo y cercanías y por la web en uniradio.edu.uy. Ahora reaparece Natalia porque están llamando desde afuera. Sí, nos están llamando en primer lugar desde el Parlamento, lo decíamos en la portada, interpelación que continúa a la ministra de Defensa Nacional. Por allí está Diego Martini, allí lo vemos con el reloj de fondo, allí en vivo, 18:38, dice sobre tu hombro, Diego. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todos. Así es, una interpelación que comenzó a las 9:45 de la mañana, que tuvo igualmente cuarto intermedio y que ahora está en la instancia donde cada senador y senadora está haciendo su alocución de unos 20 minutos aproximadamente, tras lo que fueron entonces esa ida y vuelta entre el ex ministro de Defensa y actual senador Javier García, miembro interpelante, y las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional encabezadas por Sandra Lasso. Ampliaremos unos minutos con todas las novedades desde acá. Bueno, y en la Plaza Independencia, Martín Duarte. Contanos, Martín, ¿qué está pasando por ahí? Natalia, Martín, buenas tardes. Bueno, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinación por Palestina está organizando para la hora 19 una concentración aquí en la Plaza Independencia. Va a haber una parte artística y también una parte oratoria donde se va a estar planteando justamente una plataforma de reivindicaciones en función del conflicto en Franja de Gaza. Vamos a estar en algunos minutos hablando con una de las voceras de esta actividad.
Otro asunto, la Federación de la Industria Láctea se movilizó a las puertas de la torre ejecutiva reclamando el reintegro de personal despedido por la empresa láctea Claldi, también respaldando personalmente al extrabajador que se mantiene haciendo allí, en ese lugar, en ese punto de Montevideo, huelga de hambre. Expresó su apoyo a esta causa el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y también el de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano. Vamos a seguir participando, solidariamente, ayudando, porque es una obligación ética, moral, revolucionaria con nuestros compañeros de Claldi, de la FITIL, y especialmente con el compañero Aníbal, que le damos todo el abrazo y toda la fuerza necesaria, porque no hay fácil una huelga de hambre. Vamos arriba, Aníbal, que sepa que cuenta con todas y todos nosotros. Se va a solicitar un diálogo con el presidente de la República, que ya me ha comentado su buena disposición de conversar, a los efectos de que esto no sea tan siquiera parte de la agenda del Ministerio de Trabajo, que ya lo es, sino que todo el Poder Ejecutivo busque la forma de tirar una mano para encontrar soluciones. Bien, comenzamos el desarrollo informativo, obviamente por esta interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, quien dijo durante esta interpelación, este llamado a sala, que se realizó por el contrato con Cardama, que los informes de los integrantes de la Armada enviados al astillero reflejan gravísimas omisiones que permiten anticipar el incumplimiento definitivo. Enumeró que se constataron, atención, problemas de estabilidad en un buque, deformaciones, falta de planos, fallas en soldaduras y atrasos en los tiempos del trabajo. Cardama no ha votado ni puesto la quilla de ningún buque entre los años 2019 y 2024. El astillero utiliza recortes de chapa en las estructuras internas de los módulos para reducir costos, lo cual incrementa los puntos de soldadura y los riesgos estructurales si no son controlados adecuadamente. No se han realizado controles de soldadura durante la fabricación de módulos, dado que al momento de la inspección no se había firmado el plano de control de soldaduras exigido por la clase. Esto representa una deficiencia crítica considerando la cantidad de uniones que implican 42 módulos previstos. La quilla fue colocada sin que los planos estuvieran aprobados por la clase, lo que representa un riesgo técnico considerable. No se está de acuerdo con la calidad del producto, ya que se observan deformaciones en chapas de casco, estructura, cubiertas, las cuales deberían ser reparadas ya que la construcción es nueva. En la reunión con Sintraval se vio que la estabilidad del buque se encuentra comprometida. Creo que es preocupante recibir este informe técnico, ya que con la inundación del último compartimento de popa, el buque queda con un calado en popa de 7,4 metros y sin gobierno. En esta condición el buque no puede operar y debe pedir asistencia, ya que queda sin gobierno. Les contamos que durante el transcurso de esta interpelación, el semanario Búsqueda informó que Mario Cardama, el director general de la empresa española, en octubre intentó sin éxito renovar la garantía de fiel cumplimiento, vencida algunos días antes, mediante documentación falsa. Además, un avance de la investigación administrativa pedida por el Ministerio de Defensa Nacional que publicó La Diaria señala diversas irregularidades antes de la firma del contrato. Según la investigación administrativa hecha por la Oficina Nacional de Servicio Civil, la compra directa a Cardama derivó de decisiones condicionadas antes de la completa evaluación técnica y económica del resto de las oferentes. Faltó una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales, se añade en el documento. Se destaca que solo se visitaron las instalaciones de Cardama y que no se consideraron las ofertas mejoradas de otras empresas, lo que podría vulnerar el principio de igualdad y afectaría la juridicidad. La investigación administrativa también dice que los testimonios recabados de integrantes de la
Armada revelan ausencia de evaluaciones técnicas. Además, se establece que se otorgaron prórrogas sin sustento jurídico para la presentación de garantías y que esto se centralizó en quienes fueron ministros, además de García, también lo fue Armando Castaing-Debat, y en el director general de Recursos Financieros, Damián Galó, a quien no nombra. Durante la interpelación, la filtración de este informe fue cuestionada por García, a lo que Lasso respondió que no se basaría en el documento porque aún no está terminado. A propósito de la garantía de fiel cumplimiento, cuyo vencimiento llevó al gobierno a constatar la inexistencia de los supuestos avales presentados por el disuelto banco Eurocommerce, esta tarde Búsqueda publicó que el 22 de octubre, día en que el presidente Yamandu Orsi encabezó la conferencia de prensa en la que se comunicó la intención de rescindir el contrato, el director general del astillero, Mario Cardama, envió por mail un documento falso al Ministerio de Defensa Nacional con el fin de que se diera por válida la renovación de la garantía. Según la publicación, esto fue constatado recientemente por el Ministerio del Interior, que detectó que una firma y un sello se habrían copiado del documento de la garantía original. Este hecho se suma a la denuncia hecha por el gobierno acerca de la primera garantía, que también se habría valido de documentación falsificada. Y el senador nacionalista Javier García, miembro interpelante de la ministra de Defensa Nacional, aseguró que el Frente Amplio tenía la decisión tomada de cancelar el acuerdo con Cardama desde antes de volver al gobierno. Atención, porque denunció la existencia de tareas de inteligencia y espionaje realizadas por personal actualmente del Ministerio de Defensa Nacional en territorio español, así como la existencia de presiones políticas para que el astillero español Cardama no consiguiera aquí en Uruguay en su momento una garantía de parte de Hábitat, y también solicitó que la versión taquigráfica de sus palabras, estas que recién citamos, sea enviada a la Fiscalía General de la Nación. Hubo, señora Presidenta, un plan deliberado para romper el contrato de las OPB. Hubo intereses económicos y empresariales de astilleros y geopolíticos que se impusieron, y en esta oportunidad se impusieron antes y se impusieron también ahora. Son los que están atrás de esto que está sucediendo. Y son para lo que operan algunos acá en el aire. La excusa es la garantía, pero mientras tanto el gobierno actual, conociendo hace más de un año el contrato, pagó directamente 20 de los 30 millones y estaba en conocimiento y no dijo nada de los primeros 8 millones. Se excusan en 4 millones, pero pagaron 30. Es raro, señora Presidenta. Es raro, señora Presidenta. Los narcotraficantes y la pesca ilegal, están esperando la rescisión. Están escuchando esto y aplaudiendo, porque son los que se benefician con que el Uruguay pase 20 años más sin patrulleros oceánicos. Digan lo que digan, que los quieren, pero ni los compraron, y cuando están comprados y construyéndose, dejan sin efecto el contrato, importando un bledo de la seguridad del país. Todo esto también se enmarca en la decisión política del gobierno de romper lo hecho por el gobierno de la coalición republicana, y todo lo demás que he dicho hoy. Y para llevar adelante este plan, señora Presidente, se cometieron ilegalidades, pesquisas extrajudiciales y actividades de inteligencia en España con conocimiento del Ministerio de Defensa y con claro desvío del poder. No permitan, señores senadores de gobierno, que los gobierne Rasputín. Hay que cuidar al presidente y la seriedad jurídica del Uruguay. Que no dejen que los gobierne Rasputín. Y voy a pedir, señora Presidente, que toda la versión taquigráfica de la sesión de la fecha hoy vaya a la Fiscalía, porque se conozca todo lo que sucedió, que se conozcan las actividades irregulares que hubo, que se conozcan las investigaciones ilegales que hubo, que se conozcan las pesquisas que hubo, que se conozcan los desvíos al poder que hubo, que se conozca la voluntad política que deja al país sin la seguridad en el mar, que deja al país libre y expedito para que nos roben las riquezas. Escuchamos hace un rato y vimos a la ministra Lasso en un, segmento de su alocución en el que se posicionó en las falencias técnicas que tendría el proceso de construcción de las patrulleras oceánicas. En otro momento también dijo, refiriéndose a otras fallas que se han detectado en este proceso, más bien en lo jurídico o administrativo, que debió actuar el gobierno ante el escándalo mayúsculo que supuso la presentación de la garantía de fiel cumplimiento por parte de la empresa española. Y sostuvo que no entiende la reacción de los partidos de la oposición. Nos adelantamos a decir, para despejar inicialmente cualquier atisbo de duda,
que el Poder Ejecutivo, ante el escándalo mayúsculo derivado de los gravísimos indicios de irregularidades vinculadas con la garantía de cumplimiento de un contrato muy importante y oneroso, únicamente dispuso lo que por derecho está obligado a hacer: dar noticia al sistema judicial penal y mandatar para que los organismos del Estado competentes, entre ellos el Ministerio de Defensa Nacional, promueva todas las acciones jurisdiccionales y administrativas, tanto en el fuero interno como en el extranjero, que por derecho correspondan, para la protección, defensa y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo con la resolución D/114 de 22 de octubre de 2025, ni más ni menos. Otra vez nos preguntamos, ¿qué es lo que puede generar semejante repercusión del sistema político y de los partidos de la oposición? En ese sentido, buscando justificar un debate que creemos totalmente infundado y además riesgosamente inoportuno, se ha intentado instalar un cierto relato según el cual cuestionar, más allá de los muy serios motivos para ello, el proceso que culminó con la compra directa de las OPB y toda su posterior etapa de ejecución del contrato, y muy especialmente el afer de la vergonzosa garantía de fiel cumplimiento aceptada por la anterior administración, constituye una suerte de actitud antipatriótica y contraria a la imperiosa necesidad de contar con los medios navales para el ejercicio de nuestra soberanía nacional. O peor aún, que la más que razonable y mesurada acción de gobierno al decidir, en salvaguarda del interés nacional, iniciar todas las acciones que por derecho pudieran corresponder, de alguna manera esté propiciando, ante la actual falta de un control efectivo en aguas de nuestra soberanía, el desarrollo de actividades ilícitas, tales como la pesca ilegal o el narcotráfico. Rechazamos enfáticamente, señora presidenta, esa idea que nos parece busca desviar el foco de atención. Y el senador colorado Pedro Bordaberry dijo durante la interpelación por el caso Cardama que tanto el actual gobierno como el anterior dieron por válida la garantía, ya que se realizaron pagos por la compra de las patrulleras oceánicas. Admitió que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama es sospechosa, pero sostuvo que, según la doctrina jurídica, para rescindir el contrato se debe probar que la empresa, en este caso la empresa española Cardama, fue parte del engaño, lo que a su criterio es difícil. El gran riesgo de esto es, si se aceptó una garantía, si se hicieron pagos, ahora estamos legitimados para decir que porque esa garantía que aceptamos nosotros como país en el anterior gobierno y en este, tiene la envergadura suficiente como para que vayamos a la rescisión del contrato. Y aquí es donde me permito señalar que la doctrina no es conteste en esto. Entonces el desafío que hoy se tiene es tener que probar que la empresa fue partícipe directa de la constitución de una garantía fraudulenta. Prueba que es difícil, prueba que hay que hacer, y que si no se hace termina en un juicio y una condena contra el Uruguay. Porque el incumplimiento accesorio no permite la rescisión del principal, y un contrato de garantía, nos enseñan en la facultad, es siempre accesorio a un contrato principal. Les contamos que, cambiando de tema, aunque volveremos en cualquier momento al Palacio Legislativo porque habrá conferencias de prensa, oficialistas y opositoras, pero de momento cambiamos de tema, les contamos que hasta las 18 horas transcurrieron las elecciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, que está en proceso de renovación de su organismo directivo, con 75.000 personas, entre activas y pasivas, habilitadas para votar, y justamente en ese contexto, 17 listas que se presentaron. El presidente de la institución, Daniel Alza, destacó que el futuro directorio asumirá los cargos en forma honoraria, según estableció la última reforma previsional. Esto fue determinado por la Ley 20.130 del Sistema Previsional Común en el año 2023.
uno de los artículos disponía que este nuevo directorio que se eligiera a partir de hoy va a ser honorario. Realmente va a ser un gran esfuerzo para las personas que les toque estar en primera línea, digamos, en el directorio, porque si se le dedica tiempo, realmente uno saca ese tiempo y no tiene otros ingresos para poder mantenerse. Alza se refirió también a la aplicación de la ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios aprobada en julio de este año. Los cambios han sido poco, estamos en la parte de implementación de la ley. Los cambios más importantes para los pasivos ya se realizaron, los pasivos están pagando y contribuyendo con su parte de su jubilación para la sostenibilidad del instituto. Los activos se producen los primeros grandes cambios a partir del 1 de enero, es decir que todavía van a ocurrir una serie de toma de decisiones en los activos en la manera que los caminos que van a seguir, por lo tanto no tenemos una tendencia marcada en cuanto a qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro de los primeros 6 meses del instituto. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Lo decíamos al comienzo, transcurre el Día Internacional de los Derechos Humanos y esto motiva, por ejemplo, el móvil que ya presentamos con Martín Duarte, que dio temprano su avance y ahora desarrolla. Les decíamos, Martín, que la convocatoria es para la hora 19 aquí en la Plaza Independencia. Estamos con Daniela López, es vocera por la Coordinación por Palestina, a propósito de esta actividad que va a tener, como decíamos, un marco artístico y también una proclama. Bueno, Daniela, gracias por estos minutos en primer lugar. ¿Cómo definieron esta actividad? Contanos un poquito el marco y el porqué, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista. Bueno, el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Es un día que se conmemora bastante en Uruguay con distintas actividades, tanto como Madres por Familiares por la Dictadura y más actividades más a nivel institucional. Y bueno, la coordinación decide hacer esta actividad en el marco de los derechos humanos y de que el genocidio todavía no ha parado y que la ocupación sí sigue en pie, ¿no? Y bueno, también decidimos convocar a una concentración, algo un poco más chico, no una marcha como hemos hecho, por ejemplo, el 9 de octubre, que fue una marcha muy multitudinaria con más de 35.000 personas, pero sí esta concentración por lo menos para demostrar que estamos presentes, que exigimos los derechos más básicos para Palestina, lo que es la autodeterminación de los pueblos, lo que es la soberanía, lo que es el derecho a la comida, al agua, a la vida, a la educación, y bueno, marcado también en ese Día de los Derechos Humanos es que hacemos esta concentración. ¿Cómo vienen observando la intervención de algunos gobiernos, algunos países, el caso de Estados Unidos y el presidente Donald Trump, y también la postura de nuestro país, ¿no? Que ha sido un reclamo constante de la coordinadora a propósito, en primer lado, por un lado, sobre la pronunciación del gobierno, pero también el vínculo que pueda o el peso que pueda tener algunas acciones que se marquen desde nuestro país? Bueno, primero rechazamos totalmente lo que es el plan Trump, porque sin dudas es un plan que está decretado para erradicar totalmente lo que es Palestina. Es un plan que se pone hasta borde, se pone líneas amarillas de hasta dónde sería Palestina. Y bueno, es un plan también hecho totalmente por una entidad que es sionista, que es de alguna forma es colonialista, y sabemos que ese plan también va por ese camino, ¿no? De que no es una libertad, sino que es otra forma más de colonialismo para poder impedir al pueblo palestino que encuentre su libertad, ¿no? Y también, bueno, con el tema del gobierno y la postura actual, aún todavía seguimos diciendo a más de 2 años del genocidio, que el gobierno no ha tomado una postura firme, que el gobierno ha decidido ser cómplice y callar también, ¿no? Teniendo algunas relaciones. Bueno, sabemos que el gobierno del Exporta Israel ganado en pie, sabemos que el gobierno en este momento, bueno, está la ANI en pausa, pero todavía no la ha cerrado en el territorio ocupado de Palestina, lo que es Jerusalén, y bueno, enmarcado en todo eso, seguimos nuevamente reivindicando que el gobierno uruguayo debe romper relaciones con Israel y debe dejar de ser cómplice con el genocidio del pueblo palestino. ¿Cómo siguen viendo la polarización que hay sobre el tema en nuestra sociedad puntualmente? Hace algunos días incluso nosotros compartíamos un informe vinculado al carnaval, vinculado a algunas empresas. Se ha trasladado a otros ámbitos quizás y ha tomado una dimensión que quizás 2 años atrás uno no imaginaba, y esa polarización sigue instalada en nuestro país. Sí, hasta el día de hoy sigue de ese tipo de censura que hay, ¿no? Con el tema de hablar de Palestina. Se nos hizo presente ahora, hace pocas semanas, como bien mencionabas, con el tema de Centenario, que dice, bueno, voy a dejar de auspiciar conjuntos que hablen del tema Palestina. Eso claramente desde nosotros hay un profundo rechazo, ¿no? De tratar de, con plata, poder pagar el silencio, ¿no? Cómplice.
Y bueno, que esperemos que también en el carnaval esté presente el tema de Palestina. Y bueno, también con otros temas, con lo que me comentabas, de que quizás sigue siendo sí difícil hablar de Palestina, pero creo que ya la gente está cada vez más consciente, el pueblo está consciente de qué lado de la humanidad estamos. Y bueno, creemos también, ¿no?, que en lo que fue la marcha del 9 de octubre se hizo presente eso, ¿no?, de basta de censura, basta de silencio, basta de complicidad y empecemos a hablar de Palestina. También uno sale ahora en las calles de Montevideo y puede ver bastantes banderas de Palestina por las paredes, por las ventanas, por los balcones. Eso creo que muestra la verdadera solidaridad del pueblo uruguayo, que siempre ha estado presente en lo que es el internacionalismo y la lucha por la soberanía de los pueblos, ¿no? Por último, Daniela, ¿por dónde va a pasar la proclama que en algunos minutos van a estar leyendo? Y también, si quieres hacer la convocatoria, porque bueno, esto todavía no comenzó y va a haber una parte artística también, ¿no? Así es. Bueno, la convocatoria empieza a las 7 de la tarde. Va a haber una proclama, sí, que los ejes son bastante centrados en el tema de los derechos humanos, del Día de los Derechos Humanos, los artículos de la ONU de Derechos Humanos, bueno, la libertad, lo que es la vida, el acceso a la comida, el agua, la educación, todo lo básico, digamos, todo lo va a acoplar lo que es la proclama. También va a hablar un poco de la postura de nuestro gobierno y de estos nuevos planes, como el decreto 28.003 de la ONU, que tratan de seguir adelante con el plan Trump. Eso es más bien lo que es la proclama. Después en la parte artística va a haber un sector de poesía por Palestina hecho por 2 autores uruguayos, un sector también que va a ser de un canto popular por Palestina, ¿Dónde está tu fe?, se llama, y al final va a cantar la murga La Reina del Barro, una murga de Canelones que va a cantar un tema que tienen por Palestina y la despedida de ellos. Daniela, gracias por estos minutos, muy amable. Daniela López, bueno, vocera de la Coordinadora por Palestina, en esta actividad que, bueno, la gente se va concentrando y comenzará en algunos minutos aquí en Plaza Independencia. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con mucha información de la región. La comenzamos por Honduras, donde la presidenta de ese país, Xiomara Castro, ha llamado a la nulidad de las elecciones que se desarrollaron en su país porque entiende que justamente hay razones para entender de que la situación es bastante confusa y compleja, al punto de que el partido gobernante ha declarado a Salvador Nasrallah del Partido Liberal como el verdadero ganador de estas elecciones. Han pasado ya 10 días desde que se desarrollaron los comicios en ese país sin que el Consejo Nacional Electoral dé un triunfador oficialmente, a raíz de los problemas que ha tenido no solo en el conteo de los votos, sino las denuncias que han surgido a partir de la demora y también de algunas cuestiones que entienden no han sido del todo claras. Por otra parte, la Organización de Estados Americanos exhortó al gobierno de Honduras en no atizar las protestas populares que se han comenzado a dar en distintos puntos de Honduras a raíz no solo de la demora, sino de lo que se entiende es una elección que ha estado amañada y con la injerencia fundamental de Estados Unidos, no solamente en el apoyo al candidato Nasri Asfura, que sigue al frente por pocos votos del conteo, cuando va casi el 100%, todavía faltan unas 2000 y pico de actas para ser revisadas, pero que además se entienden como presión no solamente las amenazas de Trump de apoyo económico, sino también la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que estaba preso por narcotráfico en Estados Unidos y que fue indultado por Donald Trump. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que impugnará las elecciones presidenciales de su país ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la CELAC, la OEA y otros organismos internacionales, después de denunciar un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y la adulteración de la voluntad popular. La mandataria también denunció injerencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien pidió votar por el candidato opositor del Partido Nacional, Nasri Asfura, luego que 2 días después de los comicios el líder de la Casa Blanca amenazara con graves consecuencias si se alteraban los resultados. Horas después de la denuncia pública de Castro, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación Libre, aseguró que el candidato opositor Salvador Nasrallah del Partido Liberal fue el más votado en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, según el conteo de las actas electorales que tiene su partido.
El resultado anunciado por el oficialismo contradice el recuento oficial con casi el 100% de las actas escrutadas, que mantiene la ventaja del candidato Asfura con el 40,52% de los votos, por delante de Salvador Nasralla, que tiene el 39,48%. A más de una semana de las elecciones presidenciales, faltan al menos 2.773 actas por escrutar por inconsistencias, según el Consejo Nacional Electoral, que comenzará el conteo especial este miércoles 10 de diciembre. Xiomara Castro acusó también a los conservadores de Washington de aliarse con el narcotráfico, el crimen organizado y las maras, que durante 12 años y 7 meses operaron con impunidad desde el propio Estado, en referencia a los anteriores gobiernos y en particular a su antecesor Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico y que fue indultado por Donald Trump pocas horas antes de las elecciones presidenciales. Y de Honduras a Bolivia, porque hace algunas horas fue detenido el expresidente de ese país, Luis Arce Catacora, por un caso de corrupción del que se lo denuncia, ocurrido cuando era ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales y que está relacionado con el dinero vertido a fondos indígenas y campesinos. Su ex primera ministra, estamos hablando de María Nela Prada, ministra de la Presidencia, dijo que el expresidente Arce fue secuestrado por las fuerzas del orden, que entiende que fue una detención arbitraria, mientras se siguen sustanciando las investigaciones vinculadas a este caso, que tendrían a otros aliados de Luis Arce dentro de esa investigación que comienza a desarrollarse en este momento a partir de denuncias que indican que el dinero que debía ir al fondo había sido derivado a otras cuentas personales de personas cercanas al exmandatario. Sin saber dónde se lo han llevado. En un corto video publicado en redes sociales, la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que Arce fue secuestrado de manera totalmente ilegal en la tarde en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de La Paz. De forma extraoficial, la ex jerarca indicó que Luis Arce fue conducido a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, mientras que fuentes citadas por el medio local Visión 360 señalan que Arce fue detenido como parte de una investigación sobre el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas. La Contraloría General del Estado detectó inexistencia de documentación y proyectos fantasma en el organismo, una trama por la cual también fue retenida la exdiputada Lidia Patti en un caso ocurrido en la etapa de Arce como ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Evo Morales, donde se le acusa de haber permitido el desembolso de dinero del Fondioc a cuentas personales, según la prensa local. El llamado caso Fondo Indígena es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Bolivia, ya que administraba el 5% del impuesto directo a los hidrocarburos, con el objetivo de financiar proyectos productivos en territorios rurales, y entre 2006 y 2014 recibió por tal concepto unos 460 millones de dólares. Desde el próximo lunes 15, 4 de los 7 bancos privados que operan en el mercado local atenderán al público entre las 10 y las 14 horas, mientras que otros 3 mantendrán su horario habitual de 13 a 17 horas. Y esta diferencia en los horarios de la operativa se debe a discrepancias que surgieron en la negociación de este asunto con los sindicatos, puntualmente de 3 bancos privados, Santander, Scotiabank y BBVA. Se anunció un cambio de horario por 2 meses con la idea de hacer una evaluación integral en febrero y luego decidir cómo seguir. Recientemente, o sea, la mayor parte de los bancos, el sindicato acompañó la medida y los bancos están avanzando. Ahora, en algunos bancos plantearon de que solamente aceptarían el cambio horario con una contrapartida. Y el hecho es que los bancos que tienen los mayores beneficios son justamente los que estaban pidiendo más. Solamente para ejemplificar, estamos hablando de decenas de casos de personas que cobran solo por partida de alimentación más de 25.000 pesos y están pidiendo más. Entonces, no se puede seguir con la lógica de siempre de pedir más y más, siempre una compensación económica ante cualquier cambio, porque eso es lo que a lo largo de las décadas nos llevó a convenios colectivos con salarios completamente desacoplados de la productividad. Nosotros hoy tenemos
el trabajador operativo bancario más caro del planeta Tierra, a paridad de poderes de compra más caros que en Corea, que en Suiza, que en Estados Unidos, y eso es algo que lo único que ha hecho es destruir empleo, no se quería afectar la operativa, y aquellos que plantearon de que solamente acompañarían con una contrapartida, esos bancos están manteniendo el horario anterior. Entonces, Itaú, HSBC, Citibank y Heritage están pasando a tener un horario de atención al público en sucursales de 10 a 14. Banco Bandes, que no pertenece a la Asociación de Bancos, pero Bandes también cambia por este horario, y BBVA, Santander y Scotiabank van a mantener el horario de 13 a 17, tanto en las sucursales de Montevideo como en las sucursales del interior. Ahora otra campana, la de José Iglesias, que es presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, el sindicato bancario, y dijo que el cambio en los horarios de trabajo en los bancos obedece a una decisión unilateral que no tuvo en cuenta la opinión sindical. Claro, porque el sindicato entiende que no se buscaron caminos de negociación. Para los clientes del sistema financiero esto significa una altísima dispersión en cuanto al horario de atención que van a tener. Lo cual es un perjuicio, ¿no?, para el conjunto de los usuarios del sistema financiero. Nosotros entendemos que esto tiene que ver con dificultades, ¿sí?, que se plantearon desde el momento en que se anunció. No hubo coordinación con el conjunto de los actores del sistema financiero, no hubo negociación con los trabajadores. El cambio de horario de atención al público era una decisión empresarial, pero que habían cuestiones de negociación colectiva que teníamos que charlar con los bancos, y en particular con dos bancos privados, donde teníamos establecido en los convenios colectivos que frente a un cambio de horario había que negociar con el sindicato. Lo que nosotros planteábamos eran condiciones de trabajo que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de los descansos, ¿sí?, y condiciones de trabajo que tenían que ver con el tema de que íbamos a pasar justamente el horario de la comida, por tanto tenían que haber algunas equiparaciones de partidas. Nada de esto fue aceptado por los bancos por su negativa a negociar, pero en el fondo de la cuestión esto viene desde el 20 de octubre y tiene que ver con dificultades que los bancos tuvieron de implementación, de coordinación junto con el conjunto de los actores, y que hoy soslayan o no las quieren plantear directamente. Cambiamos de asunto. El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, conocido como INISA, firmó un convenio de cooperación con la Asociación Civil Familias Presentes para generar apoyo a las y los jóvenes internados en el organismo y también a sus familias. Claro, porque se promoverá la formación, la capacitación y el acompañamiento. Porque es muy importante fortalecer los núcleos familiares, porque los chiquilines y las chiquilinas algún día van a salir. Es decir, y cuanto más armónicos, más sólidos, más consistentes sean los núcleos familiares que los van a recibir, mejor suerte vamos a tener como país, porque se aumentan las chances de que cuando salgan del INISA no vuelvan más. Es decir, que haya una familia que los congregue, que los acompañe en su educación, en su proceso de organización. Entonces, estamos muy ilusionados con esto. Y además hay otro aspecto muy importante para estas instituciones. Las instituciones que trabajamos con privación de libertad generamos un cuero muy duro, ¿viste? Entonces a la familia se le hace difícil vincularse individualmente con nosotros. En cambio, si se juntan, se les facilitan las cosas. Y a nosotros, cuando se junta la gente, se nos abren las orejas. Se prevé que se coordinen actividades según la planificación anual del INISA. Además, se creará una comisión de seguimiento que evaluará las acciones y resultados de las actividades. A partir de la firma del convenio de hoy va a empezar a apoyar al INISA en la organización de familiares de muchachos y muchachas internadas dentro del INISA para apoyar su proceso de organización, el acompañamiento, la mejor llegada de información. Este convenio marco va a habilitar a distintos proyectos específicos. El primero va a tener que ver justamente con la mejor forma de apoyar la organización de los familiares y la revinculación cuando no existe con los jóvenes y la vinculación cuando ese vínculo familiar está
Cambio de agenda. Les cuento que el Correo Uruguayo y ACE firmaron un acuerdo que establece una alianza estratégica para garantizar el acceso a medicamentos en todo el país. En una primera etapa, el acuerdo abarcará la entrega de fármacos oncológicos en los centros de salud del oeste del país y la gestión de centros de suministro, distribución, trazabilidad, servicios de comunicación física y digital y servicios financieros básicos. La distribución de medicamentos en todo el territorio nacional. Vamos a empezar por algunos planes pilotos, vamos a empezar concretamente por la distribución de medicación oncológica en la región oeste. Eso es algo muy importante porque nos disminuye los costos, nos mejora los tiempos de entrega y realmente es algo muy valioso para ACE utilizar este recurso que es el correo. Además de que siempre es una alegría la complementación público-pública, es algo que nos ha especialmente encomendado el Poder Ejecutivo y en los cuales estamos encaminados. Va a mejorar el acceso a los medicamentos para la gente y la verdad que es algo muy valioso. Nosotros tenemos una capilaridad de 200 puntos de distribución, no solo de carácter propios del correo, sino también hay agencias tercerizadas que acompañan el proceso de distribución. Pero ahora, nosotros lo que nos estamos planteando no es solo acompañar en la cadena logística, por eso hoy señalamos, la cadena logística no solo implica lo que es la distribución. La cadena logística significa también el apoyo en lo que es el armado de pedido, lo que es el cerrado del pedido, o sea, trabajaríamos a gran escala, ¿no? Acompañar todo el proceso de abastecimiento de ACE es en un proceso, esto es en un proceso, porque digo... ¿Tiene una capacitación especial para este caso? Por supuesto, que forma parte de, no lo íbamos a señalar, pero bueno, de eso estamos en acuerdo, estamos trabajando también con el sindicato, porque estos son temas de mejorar nuestro capital humano. Nosotros ya de hecho ya tenemos un área de farma, de trabajo de medicamentos, pero claro, ahora nos estamos planteando a mayor escala, que también significa inversiones por parte del Estado para poder acompañar todo este proceso, porque vamos a estar manejando mucho más cantidad de medicamentos. Bien, ahora vamos a la agenda sindical. El Sindicato de la Industria Láctea se movilizó frente a la Torre Ejecutiva, vimos un adelanto hace un ratito, y entregó una carta al presidente Yamandú Orsi por el despido de 32 personas de la empresa Claldi. Sí, y la Confederación de Sindicatos Industriales participó de esta movilización en la que se aseguró que la empresa láctea incurrió en persecución sindical y también se saludó al dirigente del sindicato de Claldi, Aníbal Apolonia, que hace una semana que está realizando allí en la Plaza Independencia una huelga de hambre. 8 compañeros que han acompañado a Mauro, que fue el primero que antecedió en la palabra, junto a Aníbal, que utilizaron su cuerpo como trinchera para dar la pelea por un derecho humano fundamental como es el derecho al trabajo. Hoy, en el Día Internacional por los Derechos Humanos, también vale levantar y resaltar esa bandera, que esta empresa Claldi arranca violando absolutamente todo, pasando por encima de la Constitución de la República, pasando por encima de las leyes nacionales de libertad sindical. Le arranca el derecho a las familias en Jun, los condena a una lista negra de trabajadores. Para todo el que no entienda por qué en Uruguay, el día de hoy, en pleno diciembre, en la Plaza Independencia está instalada una carpa, es porque a estas familias, en el momento de pedir laburo, porque los echaron de forma antisindical en Jun, le pregunta si son de las 32 familias despedidas y automáticamente le dicen, andá que después te llamo, y nunca más lo vuelven a llamar. Es por eso que hoy nuestros compañeros están instalados acá. Es por eso que el movimiento sindical lleva adelante este proceso y acompañamos esta lucha de nuestros compañeros del sindicato de Tucla en Jun. Vamos a seguir participando, solidariamente, ayudando, porque es una obligación ética, moral, revolucionaria con nuestros compañeros de Claldi, de la FITIL, y especialmente con el compañero Aníbal, que le damos todo el abrazo y toda la fuerza necesaria, porque no es fácil una huelga de hambre. Vamos arriba, Aníbal, que sepa que cuenta con todas y todos nosotros.
Y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, participó de esta movilización y comunicó que el presidente de la República, Yamandu Orsi, le transmitió su voluntad de facilitar el diálogo o un diálogo que permita destrabar distintos conflictos abiertos en el rubro lácteo. También reivindicó la necesidad de establecer una estrategia nacional de desarrollo para superar las dificultades de la industria nacional. Este conflicto en Claldi, las acciones que viene desarrollando la FITIL en un proceso de reestructuración industrial y descentralización del capital, las acciones de todo el movimiento obrero por un programa que implica una estrategia nacional de desarrollo, son las que, cambiando la relación de las fuerzas sociales y políticas, habrán eliminado, y utilizo una frase de Bertolt Brecht, a la matriz que da vida a esta escoria de la persecución antisindical y de la violación de los derechos humanos. En ese cuadro, porque es de responsabilidad del movimiento obrero, cuando ya no está en juego solo la huelga y tal o cual acción, sino la vida de nuestros compañeros, se va a solicitar un diálogo con el presidente de la República, que ya me ha comentado su buena disposición de conversar a los efectos de que esto no sea tan siquiera parte de la agenda del Ministerio de Trabajo, que ya lo es, sino que todo el Poder Ejecutivo busque la forma de tirar una mano para encontrar soluciones. Bueno, y lo dijimos desde el inicio de esta edición, hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, motivo por el cual la Dirección General de Educación Inicial y Primaria le puso el nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz a la Escuela 330 de Montevideo. Y estuvo en la actividad Santiago Gutiérrez, que es dirigente del Partido Nacional, integra el directorio y nieto de Gutiérrez Ruiz, que siendo parlamentario, cuando ya había empezado la dictadura y por ende no estaba en su cargo, recordemos, fue asesinado en Buenos Aires en 1976 y dijo Santiago Gutiérrez que este reconocimiento es también un reconocimiento al compromiso de su abuelo con los derechos humanos. La verdad que para nosotros, para mí particularmente, es un reconocimiento obviamente a la vida del TOA, a la lucha del TOA por los derechos humanos y también un poco a la vida y al esfuerzo de Matilde. Un día como hoy, en una escuela tan cerca del hipódromo que era un lugar tan natural para el TOA, así que es un día de felicidad. Es un día lindo porque voy a buscar a mi abuela, voy a buscar al flaco Volonté, que era un gran amigo de mi abuelo, venimos todos juntos, están algunos de mis tíos, algunos de mis primos, la verdad que es lindo, la escuela está divina, es importante que los gurises en los barrios tengan un lugar para venir a estudiar, que esté bueno, que sea lindo, que sea feliz. Acá tienen de todo, se nota que está bárbaro, se nota que la comunidad le pone mucho, así que nada, es un día de felicidad. ¿Qué reflexión se hace de la fecha del Día Internacional de los Derechos Humanos? Me parece que es un buen guiño, digamos, es justo. Me parece que es justo. También por esa cosa de que las fechas a veces son muy importantes, pero este tipo de cosas son de todos los días y todos los días están pasando cosas por las cuales vale la pena luchar. Cambiamos de asuntos. Les contamos que la única de las 3 dragas que tiene la Administración Nacional de Puertos, o que tenía hasta hace pocas horas en funcionamiento, tuvo un desperfecto que va a demandar varios meses en reparaciones, por lo que la Administración Nacional de Puertos se verá obligada a contratar un servicio privado durante justamente todo ese tiempo. El director por la oposición de la ANP, Jorge Gandini, recordó que hay otras 2 dragas, pero que una también está en reparación y la otra no tiene certificado de navegación. Lo que hay en el puerto es una enorme dificultad con el tema dragado. El puerto lo que tiene que hacer es mantener las vías navegables a la profundidad adecuada para que los buques que ingresan puedan operar. El canal de acceso, un canal que tiene más de 50 kilómetros, tiene 13 metros. El antepuerto tiene 14, 13, pero en muchos lugares tiene menos. Y hay que luchar contra la naturaleza. Mientras las dragas sacan lodo de abajo para mantener la profundidad, la naturaleza la devuelve. Y eso exige permanentemente estar dragando con barcos que tienen 150 metros,
que tienen grandes espacios para que sus aspiradoras de succión vuelquen el lodo adentro y luego los barcos, esas dragas, los llevan a lugares donde depositan. Pero están todas rotas. Teníamos dos de tres, dos con problemas, una en dique con mucho tiempo, otra sin certificado de navegación. Estábamos con una. Ayer esa draga perdió una pieza muy importante mientras dragaba y quedó también inactiva. Hay que recuperar esa pieza que quedó en el fondo del lecho marino. Hay que sacarla con buzos, con grúas, volverla a colocar. Nos deja un largo tiempo sin draga y mientras tanto la naturaleza hace su trabajo y los barcos tienen que seguir entrando. Así que tendremos que ver en estos meses que siguen cómo vamos a hacer esa tarea. Habrá que contratar o habrá que buscar otro mecanismo. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Cuarto intermedio en la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, momento de conferencia de prensa oficialista. Vamos justamente hacia el Palacio Legislativo. Que está construyendo aparentemente dos de las patrullas oceánicas, las OPV, por más de 82 millones de euros. En ese marco nosotros hemos recibido las explicaciones de parte de la ministra de Defensa y todo su equipo, y queremos hacer una especial mención, primero por su profesionalismo, por su trabajo, por su tenacidad y también por la capacidad de haber explicado fehacientemente a cada uno de los integrantes del Senado de la República los diferentes pasos que se han tomado por parte del Ministerio de Defensa desde el 1 de marzo a la fecha sobre esta situación, y además hacemos especial mención en nuestro respaldo político, institucional a la ministra y a todo el equipo del Ministerio. También queremos expresar nuestro apoyo al Poder Ejecutivo, en este caso encabezado por el Presidente de la República, pero por todas sus autoridades, el Secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, el Prosecretario Jorge Díaz y todas las autoridades correspondientes, en también la decisión que tuvo que tomar el Estado uruguayo ante esta situación de flagrancia en términos de constatación de que una de las garantías que se habían presentado para establecer el contrato de construcción de las patrulleras oceánicas carecía de validez, en tanto era una garantía trucha de una empresa que no existía, que estaba formalmente radicada en el Reino Unido y que a la fecha no existe, porque fue, entre otras cosas, eliminada, entre otras cosas, por el Reino Unido. También, en este marco, también hemos planteado, cada uno de los integrantes que han hecho uso de la palabra, que para el Frente Amplio sigue siendo una especial preocupación la necesidad de contar con el control y con los instrumentos necesarios para establecer la mayor seguridad en nuestro mar territorial, y para ello también ratificamos la resolución que el Senado de la República, de común acuerdo en el año 2014, tomó todos los partidos políticos, contando con la necesidad de que existan patrulleras oceánicas por parte de las Fuerzas Armadas uruguayas, y que además eso se pueda realizar lo más antes posible, porque creo que también es una necesidad para el Uruguay y este partido político. Y por otro lado, también queremos plantear que, en virtud también de la información que brindó la ministra del Ministerio de Defensa, no solamente quedamos satisfechos por esa información, pero también quedamos preocupados por todas las situaciones irregulares que se dieron en la tramitación de la adjudicación directa de una compra directa por parte de las anteriores autoridades, y por tanto la bancada de senadores y senadoras del Frente Amplio también se resguarda la posibilidad de seguir promoviendo alguna otra acción parlamentaria que nos permita mejorar los niveles de información, transparencia y también de responsabilidad política de las autoridades anteriores, en el entendido de que para nosotros este es uno de los mayores fraudes de la historia del Uruguay en materia de compras públicas con respecto a la Armada Nacional, y creo que sin duda con esto no alcanza solamente en echarle la culpa al gobierno de turno, sino tratar de buscar también las responsabilidades políticas e institucionales que existieron por parte de las anteriores autoridades. Por lo tanto, para nosotros es importante plantear esta moción que ahora se va a considerar, y además también que la ministra pueda hacer uso de la palabra. Bien, entendemos que esta instancia a la que comparecimos con muchísimo gusto por
por haber sido parte de esta casa, donde además hay un respeto tácito a lo que es uno de los roles del Parlamento Nacional, además de legislar, que es el de Contralor. No obstante ello, me voy con un grado de asombro importante porque el objeto de esta interpelación tenía que ver con la decisión anunciada en la conferencia de prensa por parte del presidente de la República de la rescisión del contrato. Y escuché hablar de un medio de prensa que se vendió, escuché hablar de Moraviso, escuché hablar de Marcet. Y además, creo que hemos sido muy claros en el objeto, en los pasos. Yo voy a parafrasear hoy, particularmente en el día en que se conmemora un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, voy a parafrasear a nuestro querido referente de la cultura, Alberto Candó, en aquel memorable acto del Obelisco, cuando decía: por si algún sordo de esos que no quieren oír, explicamos en varias oportunidades por qué se había iniciado acciones para lo que es la rescisión del contrato. Iniciado acciones, esto no es blanco y negro, como todo en la vida, esto lleva un proceso, y ese proceso se arriba a partir de la constatación de una, como bien se dijo aquí, una garantía que se fue a ejecutar, y se descubre que el cúmulo de inexistencia de esa empresa, el cúmulo de irregularidades constatadas, dio como resultado esa decisión. Una decisión que toma el presidente de la República, el señor presidente de la República. Parece que hay una preocupación constante por la foto. ¿Por qué la ministra no estaba en la foto el día de la conferencia de prensa? Retomamos el capítulo internacional y antes de hablar de lo que fue hoy la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la hija de María Corina Machado en Oslo, porque finalmente su madre nunca llegó a la capital de Noruega, debemos decir que hace algunas horas nada más, Estados Unidos tomó un petrolero que salía de Venezuela, lo ocupó con sus marines y dijo Donald Trump que se van a quedar con el petróleo que porta ese barco que salió de puertos venezolanos. Esto no hace más que agregar un punto más de tensión en la situación que se enfrenta en este momento en el Caribe. Pero vayamos a lo que fue hoy la entrega del Premio Nobel, donde la hija de María Corina Machado no solo recibió el premio, sino que hizo un discurso que fue escrito por su madre, naturalmente. Llamó la atención que fuera en inglés y no en español, que es su idioma madre, en el que hizo referencia justamente a todo el proceso que ha vivido en Venezuela y a lo que entiende debería ser su país sin Nicolás Maduro. Todo esto en un contexto donde hubo también la presencia de algunos presidentes latinoamericanos, además de los reyes de Noruega, que se quedaron con las ganas de ver a María Corina Machado, que sin embargo dijo que en algún momento va a llegar a Oslo. En medio de un extenso aplauso, Ana Corina Sosa, hija de la líder venezolana, recibió el galardón y leyó en su nombre un discurso en el que recordó el tenso proceso para las elecciones del 2024, que remarcó fueron ganadas por su candidato Edmundo González Urrutia, luego de que el gobierno de Maduro le prohibiera postularse a la presidencia. Para tener democracia, tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad, y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada día para defenderla, afirma en la carta que hace un recorrido por parte de la historia del país y la crisis política, económica y social que Venezuela ha vivido desde que Hugo Chávez asumió el poder, aunque sin decir explícitamente su nombre. En la declaración, Machado también recordó la emigración de su pueblo, que calificó de forzada, y recordó las palabras de las madres que desean con esperanza que se produzca un cambio de régimen. Machado, de 58 años, tenía previsto recibir el premio en una ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, en presencia de los reyes noruegos y varios presidentes latinoamericanos, entre ellos Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Raúl Mulino de Panamá o Santiago Peña de Paraguay.
El Instituto Nobel noruego informó que la líder venezolana que se encuentra en la clandestinidad en su país está a salvo y que llegará a la brevedad a Oslo, aunque obviamente no pudo asistir a tiempo para la ceremonia de recepción del galardón. Y ahora hablamos de Brasil porque la Cámara de Diputados de ese país aprobó un proyecto de ley que podría reducir las penas de Jair Bolsonaro de 27 a 2 años de prisión, de acuerdo a lo que se planteó en este proyecto, que además beneficiaría a todos aquellos que estuvieron involucrados en la trama golpista por la que fue juzgado Bolsonaro y sus seguidores, y en este caso también quienes lo acompañaron en la intentona golpista. Naturalmente que todo esto deberá ser refrendado por el Senado brasileño en una jornada que estuvo cargada de tensiones y algunas escenas de pugilato que se dieron en el Congreso con este controvertido proyecto que busca justamente quitarle unos cuantos años de prisión a Bolsonaro y a quienes lo acompañaron en la intentona. Con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro, medida que también disminuiría los años en prisión para otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones del 2022, en las que ganó el actual mandatario Lula da Silva. El proyecto impide que se acumulen las penas de 2 de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario, el de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y el de golpe de Estado, al entender que se trata de delitos parecidos. Si se aprueba la normativa, se aplicaría solo la pena más grave de las dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión, por lo que se desestimaría la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta 8 años de cárcel. Pero además, el texto plantea reducir de 1 a 2 tercios de la pena cuando los crímenes por golpismo se hayan ejecutado como parte de una multitud, como sucedió en el asalto por parte de cientos de bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Brasilia el 8 de enero del 2023. Por último, la iniciativa parlamentaria agilita la transición del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por golpismo, tras cumplir al menos una sexta parte de la pena o, en el caso de actos violentos, una cuarta parte de la misma. Entre los beneficiarios potenciales del proyecto figuran altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes del exmandatario para mantenerse en el poder, que contemplaban la posibilidad de un magnicidio contra Lula da Silva. Les contamos que este viernes 12 de diciembre en todo el país se realizará la 20ª edición de Museos en la Noche, que estará dedicada al bicentenario del proceso de independencia. Y desde las 19 horas, atención, van a abrir sus puertas más de un centenar de espacios dedicados, entre otras cosas, al arte, la historia, la ciencia, la tecnología, el patrimonio e identidades locales. En la noche del viernes habrá propuestas educativas y recreativas en los museos de la Intendencia de Montevideo que buscan ponerlos como protagonistas de la experiencia artística y patrimonial. Desde 2005, cada segundo viernes de diciembre se celebra Museos en la Noche, una experiencia para todo público con el fin de acercar a las personas a los museos en horarios no habituales. Es una oportunidad para los museos de todo el país de sumar nuevas audiencias con el propósito de resaltar la riqueza del patrimonio cultural, las exposiciones y colecciones, generando una instancia que une a personas de todas las edades y moviliza comunidades en todo el país. En Montevideo y Maldonado se habilitarán 2 recorridos de ómnibus que conectarán los principales museos, facilitando los traslados y promoviendo que el público pueda visitar múltiples espacios en una misma noche. Este año, conmemorando los 200 años del proceso de independencia, se desarrollará la Ruta Bicentenario, un itinerario que une instituciones y lugares emblemáticos. Los museos y espacios de la Dirección Nacional de Cultura incluirán también intérpretes en lengua de señas que acompañarán diferentes visitas guiadas a lo largo de la noche. Además, la propuesta incluirá un circuito por diferentes restaurantes de Ciudad Vieja en los que el público podrá hacerse un espacio para disfrutar de su gastronomía y renovar energía para continuar el recorrido. Bueno, nos vamos. Queda mucho de la interpelación para analizar en los próximos espacios, seguramente en la OE y luego en las siguientes ediciones de MBD Noticias. Pero bueno, los invitamos a quedarse
en la pantalla de TV Ciudad y repasamos los datos del tiempo. Lo que pronostica Inumet para las próximas 48 horas. Empiezo repasando el pronóstico para mañana, jueves 11 de diciembre, para Montevideo y área metropolitana, claro. Por la mañana se espera que el cielo esté nuboso y cubierto y que haya nieblas y neblinas. Y por la tarde y la noche, nuboso y cubierto el cielo otra vez, pero con precipitaciones y tormentas, además de mejoras temporarias. Temperaturas extremas proyectadas, máxima 28 grados, mínima 16. Y el viernes 12 de diciembre en la mañana habrá disminución de nubosidad con baja probabilidad de precipitaciones, va mejorando. En la tarde, noche estará claro y algo nuboso. La temperatura máxima 29 grados, vuelve el calor intenso en esta zona del país y 18 la mínima. Ya empieza el lado B, lo decía Natalia, mañana bien temprano, por ejemplo, lo que deje la interpelación, si es que a esa hora terminó, estará en la primera edición de MBD Noticias, pero habrá más. Habrá más a las 13 y luego a las 18:30 que nos reencontraremos aquí con Martín. Eso mismo, hasta entonces. Que pasen bien.